Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hacer una reflexión sobre un tema muy polémico, el tema de cómo ser español y tratar la presencia hispánica, la presencia española, sobre todo en América, ¿no? Cómo hablar de aquellos momentos en los que España era el país más grande, más extenso del mundo, un país que era ultramarino, que estaba conectado y que conectaba muchas partes del mundo bajo una monarquía más o menos compuesta, que era la monarquía de los Austrias. En fin, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de este tema es partir de una premisa básica, que es que la obra de Robertson, esa obra que el gobierno inglés le encargó al historiador Robertson, que se llamó La leyenda negra, ha sido probablemente el mayor o el panfleto con mayor repercusión de la historia. Probablemente haya sido esta obra que digo de La leyenda negra haya sido la obra propagandística en dura competencia quizás con el manifiesto comunista que más trascendencia ha tenido en la historia de la humanidad, desde mi punto de vista. De hecho, es tal la trascendencia que todo lo que se decía y se acusaba de España, del gobierno español en esa época, no solo fue asumido por las colonias y por el resto de países enemigos a España, sino que a día de hoy, en el 2019, vivimos en España con que la mayoría de la población, mal que bien, pues ha comprado también la obra de Robertson, ¿no? Esta leyenda negra. En fin, y es muy complicado cuando hay ese sentido común en toda la población, incluso en tu propia población, es muy complicado tratar de hablar contrario a aquello. Por tanto, en el momento en que tú empiezas a hablar sobre los temas americanistas sin decir los españoles fuimos unos genocidas y tenemos que pedir perdón en la primera frase, pues seguramente ya sepas que te van a machacar, sobre todo por las redes sociales, porque no debemos confundir la libertad de expresión con la libertad de opinión. Tú tienes una libertad de opinión, pero no tanto de expresión, porque tú opinas y luego te machacan, ¿no? Por redes sociales. Y eso yo creo que el respeto a las opiniones, sobre todo cuando están fundamentadas, también sería importante que lo practicásemos como un músculo más del cuerpo humano. En fin, hablando de este tema, que tampoco me quiero extender mucho, nunca podemos dejar esta premisa de lado, esta premisa que he dicho de que la mayoría de las personas culturalmente tienen asumida una obra propagandística que estaba hecha y destinada para crear el malestar dentro de la monarquía hispánica y porque los enemigos de España querían realmente anexionarse los territorios o por lo menos que España dejase de tener los vínculos que tenía con aquellos territorios. Muchas veces también cuando se habla de los territorios ultramarinos americanos se entiende como una especie de explotación despótica y absoluta, pero creo que es un poco más sensible entenderlo desde el punto de vista de que eran una parte de este conglomerado que era la monarquía hispánica. Igual que ahora decimos que, saliéndonos del tema de Cataluña, que es otra cosa, generalmente no se dice que Murcia está explotada por España, ni Andalucía está explotada por España, bueno, pues entonces tampoco podemos entender que partes de lo que era la monarquía hispánica se sintiesen explotadas por esta misma monarquía hispánica, porque no podemos olvidar que el primer ferrocarril que se construye en España es en Cuba. Es decir, que era una parte. Es verdad también que de América se saca una gran producción de metales, pero a su vez pues se crean unas grandes estructuras, se crean y se avanza muchísimo. Probablemente lo que avanzó la sociedad en los siglos que dura la presencia española es mucho más, muchísimo más exponencialmente hablando de lo que había avanzado 2000 años de cultura previa en la cual, por ejemplo, en Sudamérica pues no tenemos constancia de tener documentos escritos, ¿no? Directamente. En este sentido, lo que quiero decir es que la opinión que solemos tener sobre la presencia española en América es muy, 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 muy negativa, pero porque viene muy condicionada con una falta de proyecto histórico que reclame simplemente una teoría que diga que no fuimos unos asesinos genocidas, ¿no? Si, tampoco hay que pintarlo como que fuimos los mejores del mundo, pero por lo menos con decir que no fuimos unos genocidas ya casi que bastaría. Este problema de ser unos genocidas, a mí me gusta diferenciar entre dos partes. Una es la práctica y otra es la teoría. Y parece una perogrullada, pero es importante.
Porque en la práctica, por ejemplo, cuando hablamos de los encomenderos, cuando hablamos de personas que iban a América con el firme propósito de avanzar socialmente, de subir, ascender en la escala social, de hacerse rico o simplemente por afán de aventura y por huir de los problemas que tenía cada uno en su localidad de residencia, pues se crean unos grandes disturbios y unos grandes problemas. Esa es la realidad, ¿no? Aquella frase de Lenin de cuando la teoría y la realidad no concuerdan, peor para la realidad. Pues no, es verdad que se dieron unos casos de explotación de los indígenas, lógicamente igual que hubiesen explotado en cualquier otro lugar del mundo, porque eran realmente lo que buscaban estas personas era su propio beneficio, ¿no? Pero luego está la teoría, ¿no? La teoría es la que define toda la legalidad que enmarca este proceso y la teoría es bastante distinta a la realidad y a los casos concretos de algunas personas. ¿Por qué? Pues porque la propia naturaleza de la conquista, por decirlo de alguna manera, o la llegada de los españoles a América no era una conquista que tenía una ansia genocida, como se habla. Más que nada porque hablar de genocidio en esa época, sobre todo en el siglo XV y XVI, es una auténtica barbaridad, porque no estaba en el ADN de las personas. De hecho, para muchos de los que fueron, se jugaron la vida por conseguir la salvación de otras personas que estaban fuera del cristianismo, lo cual es algo que se deja muchas veces de lado. Si nosotros vemos el genocidio y el asesinato y la masacre que hizo Estados Unidos con la población indígena en Norteamérica, no tiene nada que ver con la presencia española en Sudamérica. Tampoco tiene nada que ver, por ejemplo, lo que hicieron los ingleses en otros lugares. Podemos hablar de Australia, no tiene nada que ver. Es más, podemos hablar de los gobiernos independizados ya del control o del dominio español, como es el caso de Argentina, que casi 100 años después contrataban a gente, lo que se llamaba la caza de indios, donde venían asesinos de cualquier parte del mundo a matar indios, ¿no? Y esto era un gobierno que era argentino y que ahora, pues, puede hacer un discurso teórico en el cual los españoles nos exterminaron, no, sino que fue el gobierno. De hecho, los que hacen la independencia son personas que están perfectamente involucradas en el sistema que se había creado con la monarquía hispánica. De hecho, que tenían posibilidades de venir, estudiaban aquí, viajaban por aquí, iban a Francia, etcétera. Es decir, que eran más españoles, eran españoles. Podríamos decir que eran españoles o hispánicos, ¿no? Por entenderlo de otra manera, pero para que me entendáis. Entonces, esta defensa, que no es una defensa, digamos, positiva, es una defensa realista sobre el tema de la complejidad de América, es importante hacerla y es importante dar la pelea dialéctica, aun cuando se sepa que se va a perder, porque la sensibilidad está totalmente a flor de piel, ¿no? De hecho, una de las explicaciones teóricas que tenemos que tener en cuenta es que cuando los españoles llegan hay que justificar la conquista. De hecho, Isabel la Católica es la primera que hace unas leyes que ya le hubiese gustado a los indios que fueron conquistados más tarde por los ingleses, por los belgas, o en África estoy, por ejemplo, pensando, ¿no? O incluso por Francia, ya les hubiese gustado tener la legislación tan positiva que hizo Isabel la Católica cientos de años antes. Es decir, que siempre se buscó defender al indio frente a los abusos de los propios españoles. La monarquía siempre, siempre defendió esto y de hecho el apoyo popular que se le presupone a las independencias no era tal, no era tal. Y ahí están los datos y el estudio sosegado. Por otra parte, se suele hablar mucho de cuando los españoles llegaron, estábamos desnudos, nos dijeron que teníamos los dioses equivocados, etcétera. No es así tampoco, se presenta un indigenismo idílico que tampoco es real. Cuando los españoles llegaron, por ejemplo, casos de el Perú, casos del Imperio Inca, estaba en una guerra civil muy cruenta. No hablemos ya de México, ¿no? Lo que se producía en México, pero era muy cruenta. Es decir, había un retraso en algunas áreas con respecto al mundo occidental que luego se fue subsanando. Es decir, no lo podemos entender simplemente con una mentalidad que no corresponde a su época histórica. Esto es muy importante. No podemos entender que los reyes católicos eran Hitler, que eran racistas científicos tipo siglo XIX, pues porque simplemente no estaba en el ADN, sino que cuando los españoles llegan a América tienen que buscar una explicación y tienen que entender primero a dónde han llegado,
que hay quien dice que son una de las tribus de Israel que han aparecido por allí, otros creen que han llegado al paraíso, otros se preguntan, ¿esta gente son infieles? ¿Qué son? Son como niños chicos y los tenemos que meter en el cristianismo, en el catolicismo para que luego se salven. Es decir, la explicación teórica es mucho, 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 mucho más positiva de lo que fue la explicación teórica racista de otros colonialismos posteriores, incluso de las propias independencias. Como digo, por ejemplo, es muy significativo el caso de la caza de indios que hizo el gobierno argentino frente a las tribus Ornas, por ejemplo. Es muy significativo, lo podéis leer, ¿no? Donde se contrataba asesinos que viniesen de otras partes del mundo a matar indios, ¿no? Y entonces si le llevabas una oreja de un indio, pues te daban una libra. Eso ya lo estaban haciendo gobiernos independientes, gobiernos que no eran españoles. Por tanto, la mentalidad de la época de la conquista española no tiene nada que ver con la mentalidad que vino después, con esa superioridad racial que luego se implantó. Y por tanto, tratar de entender que los españoles han sido los peores del mundo en el tema de América, sencillamente y a nivel histórico, y lo siento por quien haya querido comprar ese cuento, no es real, no es real. No podemos partir de la base de que todo lo malo del mundo lo han hecho los españoles, porque tienen un problema con su propia historia, en la cual ni siquiera desde dentro de España se es capaz de crear una historia mínimamente nacionalista. Ya ni eso, ni siquiera mínimamente realista, sino que siempre es una historia crítica. Y cuando no se puede criticar, me lo invento, pero sigo criticando. Y tienen que venir ingleses, americanos, franceses, es decir, historiadores extranjeros, a hacernos una historia un poquito más realista que la que de vez en cuando se hace desde España, donde tenemos muy comprado esa imagen propiamente religiosa de irnos fustigando continuamente pensando que fuimos los peores, ¿no? En este sentido, yo soy partidario de que uno estudie la historia de América tratando de ponerse en la mentalidad de la época en la que sucedieron los hechos y tratando de entender que la vida no es tan simple como nos lo han contado. Es decir, que cuando llegan menos de 200 españoles al imperio inca y se enfrentan a, pongamos, 100 millones, 20 millones, no se sabe muy bien las estimaciones, de personas, ni siquiera siendo los superhéroes de Marvel podrían haber exterminado a las personas esas. O sea, no es real esa visión de que los españoles llegaron con caballos a sangre y fuego y mataron a todos, sino que muchas veces tiene que ver con la reconstrucción que han hecho las propias repúblicas independientes frente al enemigo externo que son los españoles y con la obra de Robertson de la Leyenda Negra, que recomiendo encarecidamente que se busque, donde se verá que punto por punto se estaba ya hablando para deslegitimar a España. El problema es que la propia población española siglos más tarde ha acabado creyéndose la Leyenda Negra y en ese sentido no tenemos mucho que hacer más allá de tratar de ser realistas y contrastar los datos. La realidad es que el pesimismo, por lo menos mío, es total sobre el tema de América, porque me da la sensación de que no vamos a avanzar, de que no vamos hacia un avance en el conocimiento, sino que vamos a todo lo contrario, una simplificación en la historia que nos hace muy, muy, muy dependientes de que sea otro el que nos cuente nuestra propia historia. Y cuando alguien desde fuera te está contando tu propia historia, generalmente te está intentando engañar. Así que el mensaje que lanzo es siempre que se lea, que se trate de interpretar y sobre todo que no se mire al pasado desde las ópticas actuales, porque si es una burrada tratar de entender a Julio César en el eje izquierda-derecha, pues también es una burrada tratar de entender la conquista de América o la llegada de América de los españoles como el holocausto nazi sobre los judíos. No tiene nada que ver, principalmente porque no había un proyecto de ingeniería social que sustentase esto. Es decir, que uno de los grandes males de la historia de la humanidad, y yo esto lo tengo que decir tal y como lo pienso, estoy abierto a cambiar de opinión en otro momento, pero uno de los grandes males de la historia de la humanidad es la ingeniería social. Es decir, es cuando alguien cree, o hay una teoría que cree, que puede cambiar el mundo cambiando a las personas. Entonces, se utiliza una especie de darwinismo social en el cual se van eliminando los elementos que no pegan en tu mundo, y con esos nuevos seres humanos que has dejado y los que vas a crear, pues entonces creas una nueva estructura social.
La ingeniería social la utilizan los nazis, pero también la utilizó el comunismo, y todos sabemos en lo que desemboca siempre, que eso sí son genocidios abiertos. Podemos hablar de Pol Pot, por ejemplo, que algunas estimaciones dicen que mató al 25% de la población de su país, ¿no? Bueno, pues estos parámetros no los podemos entender a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento. No los podemos entender así porque no son reales. Es decir, que hay una parte real y realista de la historia en la cual hay unas personas, unos señores que buscan el máximo beneficio y explotaban todo lo que podían y más. Sí, pero también pasa actualmente en la sociedad actual. Es decir, eso es el ADN del ser humano. Pero la legislación, que muchas veces es muy importante y muy indicativo, es que es totalmente contraria. Es que la legislación española ya la querrían de verdad los indígenas y los pueblos conquistados de otras culturas. Nunca, nunca, nunca se entendió. De hecho, se dio prioridad a que hubiese matrimonios mixtos, se dio prioridad a que hubiese sobre todo una aculturación, a que hubiese un desarrollo de las zonas indígenas. Por lo tanto, no es real. No es real y es triste tratar de entender que los españoles, como digo, hemos sido los más malos del mundo, ¿no? Yo creo que tiene ciertas explicaciones. Lo primero, lógicamente, que la obra de Robertson fue muy buena. La leyenda negra a nivel propagandístico fue muy buena. Lo segundo, que España fue un imperio muy extenso, muy grande, pero que no contaba quizás con las estructuras absolutistas como luego tuvieron otros países, ni con la población capaz de sostener, como es el caso de China ahora mismo, que exporta chinos a todos los países, pues no tenía la población capaz de sostener este sistema, de crear esas factorías, esas colonias que creaban, por ejemplo, los griegos en época antigua, o los cartagineses, o incluso los romanos, o fue lo que hicieron los americanos en la conquista de México, por ejemplo. Mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de esta disertación y vamos a hablar, vamos, no una disertación, es una charla con vosotros, ¿no? Vamos a hablar de qué pasó cuando Estados Unidos le hizo la guerra a México. Estados Unidos le hace una guerra a México y dejan la frontera, creo que se llama el Río Grande, la dejan ahí, se comen la mitad del país y no siguen porque dicen, nosotros que somos blancos, protestantes y angloparlantes, ¿no? Hablamos inglés, no podemos asumir una población de hispanohablantes, indios y católicos. O sea, el racismo estaba ahí presente. Mientras que en el caso de la conquista española no es así para nada. No es así para nada. No lo puedes encontrar. De hecho, Bartolomé de las Casas debería de tener, Fray Bartolomé de las Casas debería tener una estatua en cada pueblo de Sudamérica, por ejemplo. Porque fue un gran defensor de los indios. Un gran defensor de los indios. Entonces, en este sentido, como digo, al final nos acabamos creyendo la historia que nos cuenta. Y es una historia que está creada para que el Imperio Español se venga abajo. Entonces, si sumamos todos los problemas que tenía el Imperio Español, como he explicado, falta de población, falta de medios como para mantener todas estas estructuras, si le sumamos todo esto a que es un imperio que va cayendo, 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 cayendo hasta nuestros propios días, que es la historia de una pérdida, es la historia de un resentimiento consigo mismo y con la historia española, pues tenemos un gran problema para hacer una historia más o menos nacionalista, una historia que se sienta orgullosa, que haga que la población se sienta orgullosa. Pero además tiene un elemento, un último elemento que yo creo que es muy importante, que es la guerra civil española, en la cual hay un bando que se denomina nacional, que recupera la bandera frente a la que tenían los republicanos, que gana la guerra civil y que impone su criterio durante 40 años y se apropia de el sentido nacional de España. Mientras que la mayoría de los republicanos eran bastante patriotas, la izquierda que se reconstruye tras la guerra civil, en el exilio y posteriormente dentro de España, es no antipatriótica, aunque puede que en algunos aspectos, pero sí tiene muchos problemas para identificarse con los símbolos nacionales y con la historia nacional. Y en la cual parece que hablar de los Reyes Católicos habla de Franco. Entonces, cuando una parte tan importante de la población es incapaz de asumir su historia de una manera más o menos orgullosa, el sentimiento nacional
está bajo mínimo. Y ese es uno de los grandes problemas de España. Entonces, cuando el sentimiento nacional está bajo mínimo y cuando nos sentimos culpables de todo lo que hicimos en la historia porque todo fue malo, los otros no, pero nosotros sí, todo lo que hemos hecho ha sido malo, pues entonces acabas comprando ese tipo de versiones del enemigo. Y se da la paradoja de que tienen que venir historiadores serios de otros países a decirnos, los españoles estáis equivocados. No, no es lo que vosotros entendisteis, porque primero no hay un respeto por la historia, como ya sabemos, que nadie tiene intención de estudiar ni de leer historia, y en segundo lugar, porque es que no somos capaces de hacer una historia más o menos nacionalista. No somos capaces de entender que si lo de Alejandro Magno fue una de las mayores gestas y epopeyas de la antigüedad, lo de Hernán Cortés y lo de Pizarro también lo fueron. También lo fueron. No somos capaces de convertir en héroes nacionales a esos personajes. No somos capaces de hablar de esa legislación pro derechos humanos y pro derechos del indígena y reivindicarla como uno de los momentos probablemente más bonitos que dio la hispanidad. No somos capaces. El respeto a una población indígena que no fue para nada exterminada. De hecho, en la mayoría de los países, salvo el caso de los argentinos, que tienen, por ejemplo, unos rasgos totalmente occidentales y tienen mucho que ver con el desprecio al indígena que tuvieron tras la independencia, hay países en los que la población indígena es altísima, caso de Bolivia, por ejemplo, de Venezuela, Colombia. Los rasgos me refiero a los rasgos indígenas. Es decir, que en España no hubo un choque de cultura ni una imposición de una cultura sobre otra, sino que fue un relato un poquito más complejo de entender. Por tanto, esto es un poco una reflexión que me apetecía compartir con vosotros. Creo que es un tema muy complejo y creo que puede generar debate. Me encantaría que lo generase, que pudieseis comentarlo, que hubiese gente que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, que le diga, oye, mira, he visto este vídeo y mira lo que dice este. Y temas así, sabéis que me gusta meterme de vez en cuando en algunos temas, pero es una reflexión, no es una tesis doctoral, es una reflexión sobre el tema de América, entendido así amplio, dentro de la mentalidad del español medio. Yo creo que vais a estar bastante de acuerdo con lo que he dicho, aunque me expongo, como digo, a que me machaquen por redes sociales. Pero creo que es bueno de vez en cuando abrir este debate. Así que, como digo, aprecio muchísimo los comentarios y por supuesto que lo compartáis con otras personas porque si os fijáis yo no tengo publicidad en los vídeos. Es decir, yo no tengo monetizado el canal. Yo no gano dinero. Yo me siento muy orgulloso cuando sube un suscriptor al canal o cuando alguien me deja un comentario. Porque, o cuando alguien me escribe y me dice, he visto este vídeo, me ha ayudado este vídeo y estos temas. Porque yo hago vídeos para vosotros. Y entonces, y no busco ningún tipo de compensación económica, simplemente hago vídeos para vosotros, para que os gusten. Y estas reflexiones, como la que hice de la historia de España, son para que las compartamos y para que las debatamos juntos, o como la que hice del feminismo, o como otras. Por tanto, ya simplemente os saludo y os digo que espero que os guste el vídeo y que podáis hacer comentarios, compartirlo, decirme qué os ha parecido, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Os pido también si queréis, si necesitáis libros, bibliografía, artículos, si queréis que os mande cosas, que os deje los lugares donde lo podéis encontrar, si queréis referencias, todo ello lo podéis hacer por los comentarios. Y mientras siga creciendo el canal, pues seguirán subiendo más vídeos y vídeos que os apetezca, también me podéis decir y trataré de prepararlo. Así que nada, un saludo y espero que os haya podido gustar esta reflexión sobre cómo vemos a día de hoy nuestra presencia en América, la cual tiene más, o debería tener más de sentirnos orgullosos frente a otras visiones y lo que hicieron otros países, que de sentirnos, como nos sentimos muchas veces, humillados y esa necesidad de pedir perdón por cosas que no hicimos y que si las hicimos tienen más que ver con la época que con la maldad intrínseca del espíritu del español. Así que nada, un saludo.